Dios les bendiga, así es, amén. Qué hermoso canto ese, que Dios bendiga. Y todos se ponen de acuerdo, amén. Que Dios bendiga a nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas, los hijos de ellos. Estamos de acuerdo en ese punto, que Dios siga bendiciendo como ha sido de grande bendición para nosotros, los que conocemos ahora a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Quiero decirle que realmente Dios es fiel. En las buenas y en las malas, Él es fiel. Él permanece fiel. Y gracias porque se ha dado a conocer a nosotros. Se ha revelado a nosotros cuando estábamos en nuestros pecados, nuestra vida mundana, podemos decir, right? Y se dio a conocer y nos salvó, y ahora estamos viviendo en su gracia, simplemente. Y hay que ser conscientes de ello, porque es por gracia, es simplemente por gracia que tenemos lo que tenemos y estamos disfrutándolo ahora. Nada de lo que usted o yo pueda hacer nos concede salvación, es solamente su gracia y creer por fe que lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos estado tocando el tema de qué significa nacer de nuevo y quiero continuar esta serie para, si Dios quiere, tal vez hoy pueda terminar, pero hoy quiero hablar de qué sucede cuando uno nace de nuevo. ¿Qué cosas obra Dios en nuestra vida a nuestro favor, que usted y yo tal vez no podemos y no tenemos la capacidad, ni el poder, ni la justicia para poder alcanzar estas cosas? Dios nos concede esto con una sola condición. Diga conmigo, condición. Una sola condición. Es todo lo que te pide Dios. Dios no te pide que obedezcas 600 y feria de mandamientos y decretos y estatutos. Él te pide sola una cosa: que creas en su Hijo Jesucristo. Amén. Y Él concede todos estos puntos que vamos a hablar, y hay muchos más, pero por tiempo y porque solamente aplica esto a una persona que cree en Jesucristo y nace de nuevo. La semana pasada tocamos una escritura, una escritura muy conocida en Juan 3:16, y comenzamos con eso, que Dios nos ha dado o hemos recibido vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Pero comienza con un clave ahí, ¿sí? Dice, para que todo aquel que en Él cree. Esa es la condición. Amén. Para que usted pueda recibir todo lo que vamos a hablar y pueda disfrutarlo y caminar en ello, ¿sí? Y saber que esto aplica también a sus hijos, a sus hijas. Yo tengo que creer. Es lo único que pide el Señor Jesucristo. Creer en Él, y todas estas cosas se hacen una realidad. Ahora, ¿hay un cambio de vida? Seguro que sí. Quiero decirle que Dios va a venir a cambiar todos los aspectos de su vida. Todo, tiene que cambiar todo. ¿Sí? Lo que es de la vieja creación no puede pasar por la cruz. Lo que es de la vieja creación queda crucificado ahí en la cruz con Cristo Jesús. Lo que sale después es una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva vida. Amén. Y a veces no. Los creyentes dicen, es que no lo siento. Pues no nos vamos por sentir. Nos vamos por lo que creemos. Cuando uno cree, al tiempo, al caminar con esa creencia y esa fe, se hace una realidad lo que realmente Dios dice aquí en su palabra. Si nos vamos por sentir, hermano, a veces sentimos salvación y a veces no sentimos nada. Eso no es la manera que Dios trabaja. Dios trabaja a través de nuestro espíritu, ¿sí? Y es una fe o una creencia en el Hijo unigénito, y para que tengan, ¿qué? Dice la palabra, tengan vida eterna.
¿Cuántos deseamos tener vida eterna? Ya la tienes, hermano. Ya la tienes. Amén. Primero de Juan 5:1, vamos a tocar varias escrituras hablando qué sucede o qué es lo que Dios obra en nosotros cuando uno nace de nuevo en Cristo Jesús. Ahora, no hay otra forma de nacer de nuevo tampoco. Solamente en Cristo Jesús. No hay ninguna otra persona o Dios o doctrina o evangelio. Solamente el evangelio de Cristo Jesús. Dice la palabra ahí en 1 de Juan 5:1: todo aquel que en Él cree o que cree en Jesús es el Cristo. ¿Qué significa Cristo? El Mesías, el prometido, el ungido de Dios para salvar la humanidad. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Tan sencillo, ¿no? ¿Cuántos creemos que Jesús es el Cristo? Usted lo puede creer porque usted ha nacido de Dios. Y dice la palabra, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Sí? ¿Quién nos engendró o quién nos hizo nacer de nuevo en Cristo Jesús? ¿Dios Padre? Dios Padre te escogió a ti para ser su hijo y te engendró, te dio vida nueva. ¿Alguien se acuerda cómo fue engendrado Jesucristo en el vientre de su madre? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo fue usted engendrado en Cristo Jesús? Por el Espíritu Santo. Amén. Usted fue nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Sí? Engendrado por Dios, no por el hombre, no por mamá o papá, no por nadie, sino Dios mismo decidió darte nueva vida. Amén. ¿Cuántos se pueden gozar? Aún como éramos, aún como somos, aún como vamos a ser, eso no importa. Lo que importa es que Dios decidió engendrarte a ti como su hijo. Amén. Y Él está contigo. Vamos a fallar, vamos a tropezar, vamos a veces cometer pecado. Seguro que sí, mientras estamos en este cuerpo todavía. Pero esto es lo que Dios ya hizo por nosotros. Y Él se queda con esto. Aunque usted va a batallar en la carne o va a cometer pecado, eso no importa. ¿Sí? Y ahorita vamos a tocar ese punto en detalle. Primera de Pedro 1:23 nos dice cómo hemos nacido. Cuando usted nació de mamá y papá, esa simiente o esa semilla venía manchada. ¿Venía manchada por qué? Por el pecado. No era la culpa de mamá y papá, no era la culpa del abuelo o la abuela, no era culpa de los bisabuelos. Eso va mucho más atrás. Desde Adán y Eva viene manchada la semilla de pecado. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no nacidos, renacidos por el Señor, dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora estuve buscando esa palabra simiente. Realmente lo que está hablando aquí es la traducción de simiente es spermatozoa en griego, sperm. ¿Sí? Literalmente usted nacido, aunque, y no quiero que lo vean de una forma mala, ¿sí? Sino correcta, porque la palabra se traduce spermatozoa, simiente. Usted es nacido de la spermatozoa o simiente de Jesús, pura, limpia, sin mancha, incorruptible. Es decir, no se puede echar a perder. Lo que es corruptible se está echando a perder. Antes, en la vieja creación, usted y yo, por causa de la semilla que traíamos adentro, nos estábamos echando a perder. Hello. Por causa del pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, usted es incapaz
de echarse a perder, porque trae una simiente, una semilla, o ha nacido de nuevo de una semilla incorruptible. Hello. Trae un poquito de eco ahí, ¿no? Quítale el effects, que es el 11, parece. Sí, muy bien. Ok. Sí, entendemos eso. Cuando uno nace de nuevo, usted ya no nació de la simiente de su papá o su mamá, de lo que viene de Adán y Eva. Usted ha nacido, engendrado por Dios, de la simiente de Jesús. Amén. Dice algo muy importante. Quiero llevarlos ahí porque toca en este punto que estamos hablando. Vaya conmigo a Gálatas. Por eso, hermanos, yo le animo a que usted escudriñe la palabra del Señor. Es muy importante porque aquí están todas las verdades que el Señor quiere que usted y yo entiendamos. Capítulo 3, versículo 16. Dice aquí, ahora bien, Gálatas 3:16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o es decir, su semilla, right? Y tal vez uno pensara, bueno, sí, ¿quién fue la semilla de Abraham? Isaac, right? Pero no está hablando de Isaac aquí, está hablando de una simiente que iba a nacer como hijo, descendencia de Abraham, que no iba a ser corrompida o tocada, manchada por el pecado. Dice aquí, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, sino como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? ¿Sí? Realmente el hijo que Dios le prometió dar a Abraham se vino a cumplir en Isaac, pero realmente el verdadero hijo era Jesucristo, la simiente incorruptible que no se echa a perder. Y de esa simiente Dios está levantando un pueblo nuevo, una nación nueva, un pueblo escogido que no se pueden echar a perder por el pecado. Hello. ¿Sí podemos ser afectados por el pecado? Seguro que sí. Ahora, si usted lo practica, obviamente te va a echar a perder. Pero ya no traemos esa naturaleza que nos lleva al pecado. Esa naturaleza ha sido crucificado juntamente con Cristo, ahí en la cruz. Usted ya no tiene esa naturaleza. En otras palabras, el pecado ya no tiene dominio sobre nuestras vidas, porque yo tengo la naturaleza ahora en mí de Cristo Jesús. Usted tiene la naturaleza de Cristo en su vida. Amén. Por eso el pecado como que lo odiamos, detestamos esas cosas. ¿Por qué? Porque traemos otra naturaleza. Venimos de la simiente incorruptible que es Cristo Jesús, la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Sí? No era tanto Isaac, sino más bien era Jesucristo, la simiente que iba a redimir al pueblo. Mire lo que dice el versículo 14 aquí donde estamos en Gálatas. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Sí? Dios aún en su fidelidad, ese pacto que hizo con Abraham, alcanza no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Amén. ¿Usted y yo somos hijos de Dios? ¿Somos hijos de Abraham? Sí, sí. Abraham es el padre de la fe. Y todo el que vive por fe es hijo de Abraham. Amén. Usted ya no se... Y debemos aprender no vivir por las circunstancias o lo que pasa o por las emociones o como yo me siento o por mi voluntad. Debemos de vivir por fe. Lo que el Señor me dice, lo que el Espíritu me dice hacer, cómo vivir. Eso es vivir por fe. Amén. A esa persona, ¿las promesas de Dios aplican en su vida? Sí. Y todo lo que estamos hablando aplica en tu vida, hermanos. Pero por eso es
es importante comenzar a aprender a vivir por fe, no por los sentimientos. Ok, primero de Juan 3:9. Hemos nacido de simiente incorruptible, que es Cristo Jesús. Primero de Juan 3:9, mire lo que dice. Hablando de esta simiente incorruptible. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay una gran diferencia ahí. ¿Ok? No practica, esa palabra es muy importante. ¿Sí? No es que usted quiera pecar, es que a veces trompezamos, cometemos errores. ¿Sí? No, ahora, eso no significa que usted está practicando. Hazme un favor, ve a mi oficina y tráeme mi tablet, por favor. Una persona que practica el pecado, esa fue la vida del pasado. ¿Cuántos de nosotros antes practicábamos el pecado? Lo vivíamos, caminábamos en ello. Era parte de nuestra naturaleza. Pero hoy usted tiene como, no quiere saber nada del pecado. ¿Por qué? Porque traemos otra naturaleza. ¿Sí? Ahora, ¿todavía cometemos pecado a veces? Sí, es entendido. Trompezamos, pero no es que usted esté practicándolo. Es decir, que usted quiera hacerlo, no. A veces cometemos errores, nos equivocamos, o el enemigo nos engaña en ese pleito, en esa lucha, batallamos y trompezamos. Pero usted no se queda ahí. Usted no queda, dice, ya terminé con Cristo. No, nos levantamos, nos sacudimos, pedimos perdón y nos seguimos adelante caminando con Cristo. Amén. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Qué dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. No debemos de quedarnos ahí. Clamar al Señor: Padre, perdóname, límpiame. Cometí error, lo reconozco. Eso demuestra que usted tiene una naturaleza nueva. Primera de Juan, Juan capítulo 1:12. Y tocamos esta escritura anteriormente. Primera de Juan 1:12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creemos en su nombre? Sí. Sí, usted ya cumplió la condición que Dios requería. Es creer en su nombre, el nombre de su Hijo. Dice: les dio potestad. Diga conmigo: potestad. ¿Qué significa eso? Authority. Un lugar, una posición con autoridad, con el respaldo de Dios. Que Dios dice, si usted le dice al diablo: yo soy hijo de Dios, Dios dice: ese es mi hijo, y te respalda. Cuando tú tomas la autoridad que Dios te ha dado y reprendes al diablo, él tiene que huir. ¿Por qué? Porque tienes autoridad, tienes potestad de Dios como hijo. ¿Y por qué es eso que tiene la potestad? Porque has creído en su nombre. Amén. Si esa es la clave. No me camino que si me siento como hijo de Dios ahora, o si no me siento como soy. No. Si usted siente o no siente, usted sigue siendo hijo de Dios. Amén. Dios quiere que por eso es muy importante tener una renovación de nuestro entendimiento. Hello. ¿Cuántos han trabajado con computadoras? Yo creo que los más jóvenes están muy buenos. No tan jóvenes a veces también, pero nos gusta. Yo me acuerdo cuando yo comencé con Windows DOS, Windows 3. ¿Sí? Antes, programas de antes, que eran muy pequeños en programa y muy limitado en su trabajo, en su alcance. Pero ahora trabaje con Windows 10 y los nuevos programas de Windows que tienen tantas cosas. Es una transformación bien grande del programa de Windows. Ahora imagínelo aquí en su mente, en su capacidad.
¿Sí? Usted en Cristo Jesús, su entendimiento está siendo renovado. Amén. Transformado para entender las cosas espirituales que antes uno estaba totalmente cerrado a ello. No entendíamos. ¿Cuántos de nosotros entendíamos estas verdades que ahora estamos escudriñando? Estábamos cegados a ellas. No teníamos la capacidad porque estábamos bajo la vieja creación. Los que hemos nacido de nuevo ahora buscamos estas cosas, estas verdades espirituales. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. You have an authority. Usted tiene una autoridad. Pero ¿sirve esa autoridad si no la uso? Si no la aplico a mi vida, si no la utilizo, esa potestad o ese derecho o esa posición, ¿me va a servir? No me va a servir. Yo tengo que hacer uso de ello. Amén. Se lo pongo de una manera más sencilla. Si yo le doy una pistola para que se defienda, amén, pero usted no la quiere usar o no la usa, el enemigo va a ir sobre usted. Lo va a vencer porque no se quiere defender. Así la Biblia, la palabra de Dios. Yo le puedo dar una herramienta bien poderosa para aún vencer las tinieblas y el enemigo, pero si no la usamos, el enemigo va a correr sobre nosotros, nos va a llevar entre las patas. ¿Por qué? Porque no estoy tomando la autoridad y el poder, la arma que Dios me ha dado para vencer al enemigo de mi alma. Es el enemigo de su alma, es el enemigo de mi alma. No puedo agarrar aún ni la pistola o un palo. No le puedo dar golpes al enemigo con un palo o con una pistola. No le voy a hacer nada. Tengo que tomar la arma espiritual de Dios para derrotarlo y mantenerlo derrotado. Amén. Apartado de mi vida. Es como dijo un pastor una vez: no le vas a hacer nada al diablo tomando aspirinas. Hay que reprenderlo. Hay que luchar contra él. Hay que tomar las promesas que Dios dice, que por cuya herida fuiste sanada, fuiste sanado, y quedarnos en esa promesa hasta que Dios traiga la sanidad. ¿Sí? No estoy diciendo que usted vente toda la medicina para afuera, pero primero la palabra de Dios, que eso sea el fundamento. Y quiero decirle, hermano, cuando usted experimenta la sanidad, cuando usted experimenta esa liberación, que el poder de Dios realmente es poderoso, usted es transformado. Aprende a caminar por fe. Tomó un paso de fe y Dios respondió y el enemigo tuvo que huir. Y usted es libre. Y ese fue parte de la enseñanza de Dios para su vida. Pero si yo no respondo con fe, nunca voy a lograr, hermanos. Tome la potestad que se le ha dado como hijo de Dios y úsela. 2 Corintios 5:17, una escritura ya conocemos. Se la voy a leer rápidamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En otras palabras, Dios se va a encargar que todo sea hecho nuevo en tu vida. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se va a encargar de hacer eso? ¿Por qué razón podemos pensar? ¿Porque somos sus hijos? ¿Dios quiere lo mejor para sus hijos? ¿Lo hemos visto? ¿Cómo fue el trato del padre con su hijo? ¿Estuvo con él siempre? ¿Lo respaldó aún en la muerte? ¿Lo levantó de la muerte? Dios es fiel. Él respalda a sus hijos. Así lo va a hacer. La misma, podemos decir, cariño o aprecio o cuidado que él tuvo con Jesucristo, lo tiene contigo, lo tiene conmigo. Pero Dios espera que sus hijos le crean por fe, que respondan con fe. Usted es una nueva creación y Dios mismo se está encargando
de que todo sea hecho nuevo en tu vida. Ahora, tal vez no le guste lo que diga, pero hay áreas que no queremos cambiar. Hay áreas que queremos seguir siendo las mismas personas. Eso no le agrada a Dios. Eso es parte de la vieja creación. Mire conmigo lo que dice. He aquí, todas, diga conmigo, todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. Dios no deja algo viejo en lo nuevo. Y hablamos de esta escritura la semana pasada. No puedes poner vino nuevo en odres viejos. Se va a echar a perder. Hay que poner vino nuevo en odres nuevos. Amén. Sí, por eso Dios tiene que renovarte, transformarte toda tu persona para que veas las perspectivas y la verdad como Él la ve. ¿Cuántos le creemos a la palabra de Dios, lo que dice? Sí, es importante. ¿Usted se da cuenta que a veces luchamos con creer lo que Dios dice? Pero Dios tiene poder para cumplir lo que Él dice. Dios cumplió la promesa que le dio a Abraham en darle un hijo. Y lo cumplió en darle el hijo prometido, la simiente de Jesucristo. ¿Cuántos sabemos que cuando Jesús nació lo quisieron destruir, lo quisieron matar? Herodes el rey quiso borrar todos esos niños que nacieron, pero no pudo porque Jesús tenía el cuidado del Padre. Y lo defendió hasta el momento que lo llevó a la cruz, porque Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Pero aún en eso, la cruz y la muerte y el diablo no pudieron vencer a Cristo Jesús, porque Dios estaba con Él, porque el Padre estaba con su Hijo. El Padre está con su Hijo, está con su Hijo, está con su hija, está con su hijo, está con su hija. Amén. El Padre está contigo. ¿Sí? Es tan importante estas verdades de lo que dice la palabra en nuestras vidas, porque tú has creído lo que Él ha declarado, su testimonio. Juan 5:24. Varios puntos que estamos hablando aquí. Son 39 puntos que vamos a tocar en cuanto a lo que sucede cuando uno nace de nuevo. Juan 5:24. Jesús hablando aquí estas palabras: de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Cuántos estamos oyendo esta mañana? El que oye mi palabra. Tan fácil que lo hace el Señor. No te dice, es que tienes que caminar de rodillas hasta aquella iglesia, y tienes que hacer penitencia, y tienes que hacer tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías. No tienes que hacer nada de eso. El que oye mi palabra, dice el Señor, y cree al que me envió, ¿tiene qué? Tiene vida eterna. No la va a tener, ya la tiene. Amén. Si hay algo que yo quisiera que cada uno saquemos de esto, es que ya tienes vida eterna. ¿Cómo caminar a una persona entendiendo eso? Sabiendo que ya la tienes. ¿Cómo caminarás? Dígame usted. That's a good one. Muy buen punto. Sí, es parte de lo que quiero, a donde quiero tocar. Pero con una persona tiene vida eterna, camina derrotado, todo, como dice el mexicano, agüitado, todo desamparado, todo sin ganas. No, caminas con victoria, con poder, con un entendimiento que ya venciste al enemigo. No lo vas a vencer, ya venciste al pecado. No lo vas a vencer, ya tienes vida eterna. Eso es algo que Dios ha hecho, y cambia nuestra perspectiva para caminar en victoria, no en derrota. Hello. ¿No me creen? Romanos 12, versículo 2. Cuando este cambio suceda en nuestras vidas, hermano,
you're going to be unstoppable. Nadie te va a poder detener, ni el enemigo te va a poder detener cuando usted. Por eso el enemigo no podía detener a Jesucristo, porque él sabía quién era y para dónde iba. Usted igual. Tome esa misma manera de entender las cosas y usted va a ser imparable. El enemigo no va a poder detenerlo, porque usted tiene vida eterna. Es hijo de Dios. Igual como Jesús caminando aquí en la tierra, usted también es Jesús caminando aquí en la tierra. Porque es simiente. Es simiente de Jesús. Es simiente de semilla incorruptible. Dice, no os conformes a este siglo. Bueno, ¿qué sucede con nosotros entonces? Si este entendimiento no está en mí, ¿qué está sucediendo conmigo? Conforme a esa escritura. Me estoy conformando a este siglo. Me estoy dejando llevar por este mundo en lugar de ser transformados, la renovación de nuestro entendimiento para ver las cosas como Dios las ve. Eso es lo que necesito. Que mi entendimiento sea renovado, no dejarme conformar. No, pues a todos les está pasando esto, mira, eso me va a pasar a mí, y me conformo al pensamiento del mundo, en lugar de que mi entendimiento sea transformado por Dios. ¿Por qué? Porque yo tengo vida eterna. Hello, yo tengo vida eterna. Yo no tengo que limitarme a este mundo. Yo no tengo que limitarme al pensar del mundo. Yo tengo vida eterna. No hay nada que me pueda vencer. Hello, no hay nada que te pueda vencer. Tú estás destinado a vida eterna. There's no one that can stop you. Hello, especialmente cuando hacemos la voluntad del Padre. ¿Hubo algo que pudo vencer a Jesucristo? ¿Hizo la voluntad del Padre Jesucristo? ¿Dónde está ahora? Dígalo, dígalo. Está en victoria, está en gloria, está en poder, sentado a la diestra del Padre. Así nosotros también, hermanos. ¿Para dónde cree que usted va? Ahí juntamente con Cristo, sentado en lugares celestiales, dice la palabra de Dios. Amén. Ese es tu lugar, ese es mi lugar. ¿Cómo me voy a dejar vencer? ¿Cómo voy a dejar que el enemigo me bofetee y me trate como él quiere cuando soy hijo de Dios? Amén. Pero tiene que ser renovado mi entendimiento. Mire lo que dice: no te conformes al pensar del mundo. No te conformes a como la gente que no conoce a Dios piensa. ¿Usted sabe cómo piensan? Ahí estuvimos mucho tiempo. Qué lamentable, qué triste, ¿no? Para el mundo no es nomás hacer dinero, el baile, el fin de semana para la pachanga, la carne asada y lo que... No estoy diciendo que está mal. Simplemente para ellos esa es la vida. Pero para nosotros es mucho más la vida. Es vida eterna. ¿Sí? No me voy a conformar a vivir como el mundo vive, sino que me voy a dejar transformar por medio de la renovación de mi entendimiento para que compruebe yo cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, me voy a dedicar a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Para que mi entendimiento sea renovado. Si yo me dedico al estilo del mundo, ¿mi entendimiento se va a renovar? ¿Qué dicen? No. Si yo me dedico a hacer la voluntad del Padre, que es perfecta y agradable para mí, ¿mi entendimiento va a ser renovado? Tan sencillo. ¿Cómo lo podemos entender? Tan sencillo. Por eso es importante, aunque yo sé que al ser humano que ha vivido tanto tiempo en este mundo, en la carne, el ser la voluntad del Padre es una lucha, es una contienda, porque el yo no quiere morir.
El yo quiere seguir mandando, hacer su voluntad. Pero cuando uno se rinde a hacer la voluntad del Padre, usted va de victoria en victoria, de gloria en gloria. El enemigo va siendo derrotado delante de usted, porque usted va a vida eterna. Amén. Wow, come on, brothers, amén. En serio, en verdad. Sí, pero aquí comienza. Tiene que ser renovada la computadora de nuestra mente. No se puede quedar en lo viejo. Si Dios ya dio programa divino para nuestro entendimiento, para vivir en victoria. Pero luchamos, y esta es la clave, hermanos, luchamos con hacer la voluntad del Padre. Ya no luche, ya ríndase al Señor, quebrántese delante del Señor, haga lo necesario para que el Señor reine, gobierne en su vida y lo haga parte de la nueva creación. Juan 5:24. La segunda parte de esta escritura la tocamos anteriormente. Dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Usted ya no va para condenación. ¿Cuántas veces nos sentimos condenados? Que estamos mal, que estamos del camino equivocado, que sé que soy hijo de Dios, pero me siento condenado. Me siento que estoy mal. Hermanos, usted ya pasó de eso. Eso es mentira del diablo. Hello. Eso es mentira del diablo. Porque en lugar de creerle a Dios lo que Él dice, le estamos creyendo al diablo y nos sentimos condenados. Cuando realmente dice la palabra que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna. Amén. No la va a tener, la tiene. Y no vendrá a condenación. No va a llegar a ese punto. Ahora, ¿el mundo cree la palabra de Dios? ¿Por qué van a llegar a condenación? ¿Por qué? Porque no creen la palabra. No creen lo que Dios dice. ¿Por qué a veces no recibimos sanidad? Porque no creemos la palabra. ¿Por qué a veces no puedo vencer el pecado en mi vida o no puedo vencer al enemigo? Porque no creo la palabra. Ahí está la clave. La palabra no puede ser vencida. Dice: no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. ¿A dónde? ¿Ya pasaste de muerte? ¿Estábamos muertos? Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra. Pero mire la bondad de Dios, la gracia de Dios, lo bueno que Dios es con sus hijos, con nosotros, que no lo conocíamos, que aun cuando estabas muertos en delitos y pecados, te pasó de la muerte a la vida. Amén. Y todo lo que te pidió era ¿qué? Creer en su Hijo Jesucristo. That's all He's asking you. Es tan fácil. A veces nosotros, y aún más que nada la gente religiosa, lo hacen algo tan difícil de disfrutar o vivir. Dios lo hace bien sencillo. Nomás cree en tu Hijo, en su Hijo Jesucristo, y tienes vida eterna. Tan fácil así. En otras palabras, todo se viene a cumplir en Jesucristo. Todo lo que tú necesitas para tu vida, para tu futuro, para el futuro de tus hijos, está en Cristo Jesús. Aún al enfrentar la muerte, todo lo que tú necesitas está en Cristo Jesús. Amén. Porque Jesús venció la muerte. Siguiendo, ha pasado de muerte a vida, es exento de futura condenación. Yo me acuerdo cuando antes estaba en el mundo y iba a la iglesia, right? Siempre sentía condenación por mi vida, lo que estaba haciendo. ¿Sí? Condenado. Sabía que algo estaba mal en mí.
Cuando vine a conocer a Cristo, Dios quitó esa condenación y me dio gozo, me dio libertad, me dio una sentir que ahora había cumplido con Dios y había quitado el bulto de condenación, el bulto de culpabilidad. ¿Se acuerda usted cuando se sentía antes culpable de sus pecados, condenado? Y cuando cuando nacimos de nuevo, eso se quitó de nosotros. ¿Por qué? Fue puesto sobre Cristo Jesús. Él llevó tu condenación en la cruz de Calvario para que usted no tenga que vivirlo. Amén. Sí, Él lo llevó por nosotros. Él fue crucificado en el madero para llevar y cargar lo que usted y yo no podíamos cargar. ¿Y qué nos ha dado? Nos ha dado libertad, nos ha dado gozo para alabarle, para declarar quién es Él. Amén. Ya no estamos bajo condenación. Pero es importante seguir a Cristo, no avergonzarnos de Cristo, no avergonzarnos de que somos ahora parte de la nueva creación como hijos de Dios. Si uno se avergüenza, dice la palabra que Jesús se va a avergonzar delante de los ángeles de nosotros. Hay que ser, esto es lo que soy ahora. Amén. Yo le digo a mi familia, esto es lo que yo soy ahora. Antes me conociste como borracho, como perdido, como vagabundo. Esto es lo que era antes. Pero ahora soy hijo de Dios en Cristo Jesús. Y no me avergüenzo de esta verdad. Amén. ¿Por qué? Cuando el hombre no pudo salvarme, Cristo Jesús me salvó. Por eso no me avergüenzo, porque sé quién lo ha hecho. No fue algo que yo hice. Y ahora, hermanos, no estoy preparado para condenación. Estoy preparando para vida eterna. Man, that's a joy. That's a blessing. Amén. Ha sido redimido de estar bajo la ley. Gálatas 4:5. Gálatas 4:5. Se lo va a leer, yo las tengo aquí ya preparadas. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué significa esa palabra redimir? Aparte de redeem. ¿Qué significa? ¿Cómo? Bueno, el redimir es cuando usted va a la tienda y trae un cupón, usted lo redime, ¿no? ¿Y qué le dan con el cupón? Un descuento, ¿no? ¿Sí? El redimir es, o si alguien le da un cheque, ¿ok? Para que usted pueda redimir ese dinero, tiene que ir al banco y entregar ese cheque. ¿Sí? El redimir es comprar para atrás lo que se había perdido. Jesús pagó el precio que se requería para redimir esa vida, tu vida, mi vida. Él pagó el precio. Buy back, en otras palabras, comprar. Imagínense el Señor Jesús, Dios Padre, comprar de nuevo algo que se estaba echando a perder. ¿Usted comprara una manzana que se estaba echando a perder? En lo natural uno dijera, pues yo quiero lo bueno, yo no quiero lo feo. Dios dijo, yo no quiero esto, yo quiero esto. Lo que se está echando a perder, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo amo. Entonces Él, ¿y por qué estábamos así? Porque ahí lo dice en Gálatas, dice, los que estaban bajo la ley. La ley nos declara que somos pecadores, que no podemos cumplir con la justicia de Dios, que todos estábamos bajo condenación. Nadie podía cumplir con la ley. Y el pecado nos estaba echando a perder. Pero dice aquí, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En otras palabras, ¿cuántos hemos sido adoptados por Dios? ¿Jesús fue adoptado? No. Jesús es el Hijo unigénito. Él sí es Hijo verdadero, de simiente incorruptible.
pero usted fue adoptado. Y aún de más, Dios dijo, yo le pongo mi nombre y le pongo mi sangre y mi descendencia. Ahora Él es de simiente incorruptible también. Amén. Usted ha sido redimido, comprado a precio de sangre, para ser llamado, adoptado hijo de Dios. Hermano, imagínese el privilegio que Dios te concedió a ti, me concedió a mí. Cuando yo estaba totalmente alejado en mis caminos, en mis placeres, en mi estilo de vida, Dios vino y me concedió ser adoptado por Él. Nomás por una razón: porque yo creí en su Hijo Jesucristo. Y te ha concedido. Ahorita no tenemos la experiencia de vivir vida eterna. Ninguno la tenemos. Pero estoy seguro, 100%, que cuando la estemos viviendo, vamos a estar tan agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, que nosotros no pudimos hacer. Sabiendo que hay condenación para los que no creyeron, y usted decidió creer, y ahora va a vivir en un momento de su existencia, usted va a vivir vida eterna. Ahorita no podemos, no tenemos ninguna manera de saber cómo es vivir eternamente en la presencia de Dios. Pero algún día sí lo vamos a vivir. Por eso la vida aquí, hermanos, es como un desierto comparado a lo que vamos a vivir delante del Padre. Quiero decirle. Pero mientras nos tiene aquí, hay que vivirla, amén. Pero no tristemente, no lamentándose, no derrotados, sino en victoria, con gozo. Porque hemos sido escogidos, ¿sí? Redimidos debajo la maldición de la ley. Romanos 7:4. Una verdad muy importante que dice aquí en Romanos 7:4. Dice el apóstol Pablo: así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro. Bueno, quiero llevarlos a esa escritura, porque dice algo muy importante ahí, del matrimonio, o de estar casado, a llegar a esta nueva posición. Vamos a tocar desde el versículo 1. Analogía, dice aquí, tomada del matrimonio, para que lo puedan entender, y yo lo voy a usar también. Dice: ¿acaso ignoras, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Mientras estábamos vivos, la ley estaba sobre nosotros. Amén. El que quebrantaba la ley pagaba el precio. Seguro que sí. Estaba bajo la condenación de la ley. No que la ley estaba mal, sino que el ser humano estaba mal, manchado por el pecado. Y dice aquí el apóstol Pablo, versículo 2: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En otras palabras, mientras está casado con el hombre, esposa es ¿de quién? De ese hombre. Pero si muere el hombre, no se goce, hermana. Nomás lo digo. Si el hombre muere, ¿ella está libre para casarse de nuevo? Sí, porque ya no está bajo la ley de su marido. Está usando una analogía aquí el Señor Jesucristo a lo que es la ley. Dice aquí versículo 3: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿qué? Adúltera. Pero si a su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora, aquí es donde quiere llegar Pablo. Versículo 4: así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. En otras palabras, ¿estábamos casados a la ley? Sí. No podíamos salir debajo de la ley. Estábamos
atados o unidos a la ley. Pero vino, en otras palabras, la ley murió para nosotros porque vino otro marido. ¿Sí? Y ese no vino bajo la ley, vino bajo la gracia. Amén. Te hizo libre de la ley y te dice, si me quieres seguir, sígueme. Te prometo darte una vida hermosa, llena de bendición, de gozo, de gracia. Ya no te voy a mantener según la ley. A veces algunos maridos son así, a fuerza, tienes que hacer lo que te digo. Esa es la ley. Hello. No bajes la cabeza, hermano, hermana. Jesús dijo, ya muriste a ese esposo, a ese marido, ya se murió. Ahora está la gracia. Usted está casado a Cristo Jesús. Amén. Y Él es bueno. Como esposo, Él es bueno. Todos tenemos fallas, hermanos. Como esposos, todos tenemos fallas. Lo entiendo. Pero estar casado con Cristo es vivir una relación perfecta en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque Él nos enseña realmente que es un marido correcto. Con gracia nos trata, con respeto nos trata, con amor nos trata, con cariño, con aprecio. Aun cuando le fallamos y le fallamos y le fallamos, Él está ahí para levantarnos, no para condenarnos. Qué hermoso es eso. Gracias a Dios que hay esposos aquí que son así también. Amén. Acuérdese, hermanos, ¿usted es esposo de la ley o esposo de la gracia? Esperemos que sí. ¿Sí? Así Jesús para nosotros. Hemos pasado de la ley. Estamos muertos a la ley porque ahora estamos en Cristo. En otras palabras, ¿la ley ya no aplica a mi vida? No. Estoy en Cristo. Ahora Cristo es mi ley. Simplemente. Aunque usted sabe que si usted hace algo contra Cristo, que cumplió la ley, va a haber condenación, obviamente. Si yo me robo algo, va a haber condenación. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. ¿Sí? Aunque Dios dijera, ¿sabes qué? Arrepiéntete y eres perdonado. Si yo robara algo bajo la ley, ¿hubiera perdón? No hay perdón bajo la ley. Pero bajo Cristo Jesús hay gracia para perdonar esta vez y esta vez y esta vez. ¿Cuántas veces, hermano, usted tal vez cometa pecado, pero no lo está practicando? Usted cometa pecado, Dios le va a perdonar sus pecados. Siempre y cuando no dice, me gusta y lo voy a hacer. Entonces ya eso es otra cosa. Ya está tomando la decisión de practicar ese pecado. No lo haga. Yo le recomiendo que no lo haga. Porque como dijo el hermano, es importante vivir en santidad. Porque servimos un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 9:12. ¿Cómo ha sido redimido usted? Esto se queda con lo que tocamos en Gálatas 4:5. La redención o redimido. ¿Cómo fue comprado usted? La escritura nos dice claramente, bajo la ley era con becerros y cabrios y palomitas. Pero bajo el Nuevo Testamento dice aquí, versículo 12, 9:12. Y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En otras palabras, con su sangre te dio una redención, te compró para atrás por un rato. ¿Qué dice? Eternamente, por una vez. El Antiguo Testamento era cada vez que me falles, un animal. Cada vez que me falles, un animal. Cada vez que me falles, un animal. En el Nuevo Testamento es una sola vez. Jesús dijo, es suficiente su sangre para cubrir todas tus fallas mientras tú caminas aquí en la tierra.
Y no solamente con eso, te da redención eterna. En otras palabras, ¿la redención se acaba con un delito o un pecado? ¿Sí o no? No, es que es eterna. Cuando tú falles, ahí está la redención para agarrarte de nuevo, para salvarte de nuevo. Amén. Mire la fidelidad de Dios, hermanos, porque yo le digo, usted va a fallar, yo voy a fallar. Trompezamos mientras estamos en este cuerpo, en esta carne, pero hay una redención eterna para su vida, para mi vida, hasta el último día con usted aquí en la tierra. Y de ahí, vida eterna. Qué bueno es Dios, para con nosotros. Grande es en su misericordia. Y por eso Pablo dice, wow, qué sabiduría de Dios para llevar esto a cabo. ¿Cómo lo pudo entender todo Dios en su plan eterno para salvar la humanidad? La sabiduría de Dios para llevarlo a cabo. Y no nomás fue un momento, es toda tu vida está la redención. Lo que la sangre de becerros y de machos cabríos no podía hacer, Jesús lo hizo una vez, para siempre. Amén. Por eso es importante caminar siempre con el Señor. 2 Corintios 5:18. Somos reconciliados a Dios. Estuvimos viendo la escritura anteriormente de ese versículo que habla que somos una nueva creación. Amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Pero mire lo que dice aquí. Y todo esto viene de ¿quién? Todo esto proviene, all this blessing, all this goodness, all these promises, viene de Dios. Todo proviene de Él para ti. Miserable yo, pecador yo. Todo proviene de Dios para ti. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí estabas tú, ahí estaba yo. Así tanto te ama. Nos ama. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. En otras palabras, por medio de Cristo Jesús, Él me reconcilió ¿con quién? Dios Padre, a Él mismo. Él usó a su Hijo para reconciliarte a ti, a Él. Wow, ¿cuántos dieran sus hijos para hacer eso? Dios te amó tanto a ti que dio su Hijo unigénito, lo entregó a la muerte, al sacrificio de la cruz para reconciliarte a ti, a Él. Wow. He loves you. Obviously He loves you. Obviamente te ama mucho. Amén. Para hacer estas cosas. ¿Cómo? Sabiendo que nos ama tanto en esta forma de que dio su Hijo unigénito a precio de sangre en la cruz de Calvario, ¿cómo debemos de vivir ahora nuestras vidas? Sabiendo todo lo que Él ha hecho. ¿Cómo no nos vamos a dedicar a Él? ¿Cómo no vamos a vivir para Él si Él dio todo por nosotros? ¿Cómo podemos pensar de otras cosas o vivir otra vida o tomarlo a la ligera cuando realmente Él me amó tanto que hizo todo esto por mí? ¿Cómo me voy a dedicar yo a vivir otras cosas, otros placeres o otro estilo de vida cuando esta vida que me ha dado le pertenece a Él? ¿Sí me entienden? Tan importante que yo entienda que Él hizo todo esto para reconciliar mi vida con Él. Me ama tanto. ¿Cómo voy a dedicarme a malgastar mi tiempo cuando la relación mía con el Padre está por medio? ¿Sí me entienden? Y usted se da cuenta cómo a veces el mundo nos estira y nos llama la atención a otras cosas y a veces nos dejamos llevar. Oh, está la oración. No, quiero ver la película o quiero ver el fútbol mexicano o tengo mis cosas que quiero hacer. Pero está la oración esta noche. No, pero yo tengo mis cosas.
Cuando el Padre nos está llamando, vengan hijos conmigo. Yo te reconcilié con este propósito para que estuvieras delante de mí, porque así lo vas a estar en toda la eternidad. ¿Cómo nos podemos dedicar a otras cosas? Yo entiendo que hay trabajo, yo entiendo que hay situaciones que uno tiene que llevar a cabo, pero cuando le comenzamos a poner excusas al Señor, entonces hay un problema. Yo lo digo por mí mismo, no por ustedes. ¿Qué excusa le puedo poner yo al Padre no dedicarme a Él cuando Él se dedicó a salvarme a mí? ¿Sí me entienden? Por eso Jesús vivió solamente para hacer la voluntad del Padre. Porque su deseo, su anhelo, si vemos los evangelios, el anhelo de Jesucristo era regresar al Padre. El anhelo de sus hijos debe de ser de regresar al Padre. Mi deseo único, hermano, si Dios me quita la vida, mi deseo es regresar a mi Padre Celestial. Ese es el único, esto es lo único que importa, porque los cielos y la tierra pasarán, dice. Todo esto va a pasar. Todo el entretenimiento, los placeres, lo que yo me pueda involucrar, todo eso va a pasar. Pero el Padre, Él es para siempre. Y algunos van a entrar con gozo delante del Padre. Otros van a entrar a juicio y condenación delante del Padre. Mediten eso. ¿Vale la pena malgastar la vida a peligro de condenación eterna? No creo. Hemos recibido reconciliación por Cristo y nos dio el ministerio, dice ahí en 2 Corintios. No solamente fuimos reconciliados, sino nos dio el ministerio. Hermano, ¿tienes un ministerio? Hermana, ¿tienes un ministerio? Hermano, ¿tienes un ministerio? ¿Tienes un ministerio? ¿Tenemos un ministerio? Ahí está. ¿El ministerio de qué? De la reconciliación, de buscar a reconciliar toda la humanidad al Padre Celestial. Ese es tu trabajo, ese es mi trabajo. ¿Hay tiempo para hacer otras cosas ahí? Cuando yo tengo este ministerio de reconciliación, lo que yo hago, ¿en qué nivel queda comparado a este ministerio de salvar vidas, de librarlos del fuego? Vaya conmigo a Judas capítulo 1, porque ese es el único capítulo, right? Pero dice algo tan fuerte, hermano, ahí en Judas, versículo 22. Hablando de este ministerio de reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? En otras palabras, para que haya reconciliación, ¿había en un tiempo conciliación? ¿Sí me entienden? ¿Sí? Se está otra vez renovando, se está estableciendo. Había en un tiempo una comunicación con Dios, un acuerdo con Dios. Todos venimos de su presencia. Todo ser humano que ha nacido viene de su presencia. Estábamos en comunión con Él en la eternidad pasada. Pero vinimos a este mundo, nos apartamos, caímos en pecados, delitos y fueron destituidos de su gloria. Y ahora Dios nos ha dado la reconciliación, el ministerio para reconciliar a la humanidad. Ya que usted ya lo hizo, ya que yo ya lo hice, buscar reconciliar la humanidad. Amén. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos proceden ¿a qué? Al arrepentimiento. Mire lo que dice Judas 22. Algunos que dudan, ¿haz qué? Déjalos ahí, que se pierdan. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Convéncelos, búscale, aunque viene como uno,
¿cómo se dice un porcupine? Que trae estías por donde sea, no lo puedes tocar. Así es el hombre sin Cristo. Por donde quiera que le entres te quiere picar. Pero busca, convéncelo. Éntrale, no te rajes por decir. Háblale. Convéncelo que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. No te des por vencido. Convéncelo. ¿Por qué? 23. A otros, sálvalos. No te dejes, sálvalos. ¿Por qué? Arrebatándolos del fuego, porque se están quemando ya. Hermanos, hay personas allá afuera que ya se están quemando. ¿Usted los ha visto? Desenfrenados totalmente. Usted sabe el camino que llevan, el camino de destrucción. Dice la palabra, sálvalos, arrebátalos del fuego. Dice, tener misericordia con temor, aborreciendo. Tener misericordia con temor. ¿Se va a perder esa alma si yo no busco salvarlo? Ten misericordia de él. Sálvalo, trata de salvarlo, pero ten cuidado con temor, que no te lleve encima, que no te arrastre en el camino que él lleva. Ten cuidado con temor, dice, sálvalo, porque te puede llevar también a ti encima. Dice, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿A dónde llega el ser humano? Aquí voy a terminar. Llega el ser humano a la ropa que él usa, está contaminada. ¿Por qué? Por el pecado. El ministerio de reconciliación que hemos recibido, hermanos, es algo muy serio realmente, y nos toca a nosotros llevarlo a cabo. No piense, es que tengo que llegar a ser pastor o líder de la iglesia, o tengo que ser un evangelista, o tengo que ser una posición, un ministerio. No, usted ya lo tiene. Llévelo a cabo. ¿Sabía usted que dice la escritura, si en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré? Comience con uno. Gánese a uno. Háblele ahí a esa persona en el trabajo. Hable a esa persona que está batallando con el alcohol, con la droga, con la pornografía, con las perversiones del mundo, el adulterio. Háblele a esa persona. Convéncelo. ¿Por qué? Porque se está quemando. Cuando usted es fiel a una persona, Dios dice, buen siervo y fiel, déjame darle más personas, porque con uno te esforzó para la salvación, le voy a dar más y le voy a dar más. Yo me acuerdo cuando estábamos, y termino con esto, estábamos en otra iglesia en Westlaco y íbamos a las calles a predicar el evangelio de Cristo Jesús en las calles, hablarle a la gente más baja, y a veces nos aventaban botellas de cerveza, y una vez le sacaron la navaja a nuestro hijo por predicar el evangelio. Pero queríamos cumplir con lo que Dios dice. Esa es la clave. Cuando Dios ve tu fidelidad en lo poquito, Él te da mucho. Te da más campo para trabajar, te da más lugar para trabajar, te extiende el área donde tú puedes sembrar la semilla, ese ministerio de reconciliación. En otras palabras, pastor, ¿esto sucede cuando uno nace de nuevo? Sí. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ver las almas salvadas? Lo que Dios ha hecho en tu vida. Estás bien agradecido que le quieres hablar a la gente porque Dios hizo algo en tu vida. Eras esclavo del pecado, eras esclavo de la droga, y Cristo me hizo libre. ¿Cómo no le voy a hablar a la gente? Cristo tiene poder para liberarnos de toda atadura, de toda cadena. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie esta mañana. Nos quedamos aquí, hemos recibido el ministerio de reconciliación. Por eso usted anhela ver otras personas caminar con Cristo,
No se dé por vencido. No se dé por vencido. Aunque la gente diga que no, usted busque convencerlos. ¿Por qué le digo? Porque estamos en los últimos tiempos. La maldad se va multiplicando. Estamos viendo en diferentes partes de la tierra el juicio de Dios sobre la humanidad. Triste que la humanidad sigue endureciendo su corazón. Aún Dios hablando en diferentes formas. Pero no nos vamos a dejar vencer. Vamos a buscar demostrar que Cristo Jesús es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si usted tiene necesidad esta mañana, yo quiero que pase. Si usted tiene necesidad de oración, se encuentra enfermo o tal vez débil, luchando, usted quiere que pongan manos sobre su vida. Esto nomás para los que tienen necesidad. Y yo sé que sí lo hay. El Señor me lo dijo. Orar por los enfermos, orar por aquellos que están batallando, luchando. Y eso es lo que queremos hacer. No tenga vergüenza. Dios Padre está contigo esta mañana. Él quiere tocar tu vida. Pásenle, brother, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aquí pase adelante, mi hermano.